Donald Trump vuelve a insistir en que la Unión Europea no gasta mucho en armamento ni en gasto militar. Y le ha pedido o exigido que lo aumente hasta el 5% sobre el PIB, que es una maldita locura, es una cantidad a la que ni siquiera llega Estados Unidos actualmente, su gasto militar, que es uno de los más altos del mundo. Pero obviamente ya sabemos que así funciona Donald Trump con sus negociaciones, ¿no? Te pido, te exijo el 5% y luego si ya acabamos en un 3, bueno, pues está muy bien porque el 3 es mucho más de lo que había antes, ¿no? En fin, ya sabemos cómo funciona Donald Trump, veremos a ver en qué queda la cosa, cómo reacciona Europa, que de momento parece que está por la labor de rendirle pleitesía a Estados Unidos, como lo ha hecho desde la guerra de Ucrania, pero aquí quizás lo más interesante de todo, más allá de comentar lo que voy a hacer a continuación, que es que hoy el gasto militar real es mucho más elevado del que aparecen los datos, o sea que Donald Trump dice que gastáis muy poco, no, perdona, que en realidad hay más gasto público. Al margen de esto, como os digo, es que la Unión Europea ha encontrado una fórmula fantabulosa para aumentar el gasto militar sin necesidad de recortar en otras partidas, y es eximir el gasto militar de la contabilidad de las reglas fiscales. Toma ya. ¿Cómo no? ¿Cómo a nadie se le había ocurrido hacer eso antes? Es que es increíble, o sea, vale. Nos han estado atormentando durante un montón de años de que las reglas fiscales son sagradas, son sacrosantas, hay que respetarlas como lo que más, a riesgo de que la economía vaya mal. Por lo tanto, no puedes aumentar en pensiones, no puedes aumentar en sueldos públicos, no puedes aumentar en salarios, no puedes aumentar en servicios públicos, en educación, en sanidad. Pero para gasto militar sí, claro, para eso sí, porque eso es mucho más importante que todo lo que he dicho anteriormente y para eso las reglas fiscales no van a operar. O sea, es que esto es demencial, es una tomadura de pelo de las grandes, de las más grandes que habremos visto a lo largo de toda nuestra historia en temas de economía y de cuentas públicas, ¿no? Así que vamos a hincarle el diente a este asunto, insistiendo en lo que os decía, Trump miente porque hay mucho más gasto militar del que aparece contablemente y en segundo lugar la Unión Europea es una sinvergüenza si de verdad acaban sacando de las reglas fiscales el gasto militar y no hacen lo propio con un gasto que de verdad se necesita para mejorar la vida de la gente. Para ello vamos a empezar con datos de gasto militar. O sea, nos situamos en la Guerra Fría a partir de los años 60. Sabemos que el gasto militar en ese contexto está mucho más elevado. Tenemos que Estados Unidos superaba el 9% sobre el PIB y fue reduciéndolo hasta ya a partir de los años 90, con la desintegración de la Unión Soviética, bajando hasta llegar prácticamente al 3%. Luego en el siglo XXI aumenta con toda la intervención en Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera. Pero luego vuelve a bajar con la gran crisis financiera hasta mantenerse más o menos en un 4%, un poco por debajo, ¿no? En cambio, países como Alemania, que sí habían partido de unos niveles también altos, más del 4% en los años 60, actualmente está por debajo del 2% según estos datos oficiales a los que me referiré en todo momento y que voy a pasar a criticar enseguida, ¿no? El caso de España, aquí lo tenéis, incluso por debajo, según estos datos, que no llega ni al 1,5%. Fijaos que antes del año 2015 estaba por debajo del 1%, pero fue a partir del año 2021-2022, con la guerra de Ucrania, después de lo que había pasado también en la pandemia, que el gasto militar empieza a aumentar, a exigencia de Donald Trump. Os recuerdo que en 2017-2018 llega Donald Trump a la Casa Blanca y dice, vosotros de la OTAN, que no sois Estados Unidos, aumentar el gasto militar. Y tuvieron un compromiso de aquí de ese año a 2029 de aumentarlo. En esa línea que podéis ver ahí, que era llegar al 2% para 2029. Que es un compromiso renovado porque para el año 2024 ya tendría que haber llegado, según ese primer compromiso con la primera administración de Donald Trump. La clave es que no se ha cumplido, pero ahora se han reactualizado los compromisos y vuelve a ser el compromiso, el nivel del 2%, solo que ahora ha llegado Donald Trump y ha dicho el 5%, ¿vale? En esta nueva oleada de valentía y de locura de Donald Trump, pide el 5%. Fijaos la locura que eso supondría cuando ni siquiera, insisto, como aquí podéis ver, Estados Unidos tiene el 5% del gasto militar. Habría que remontarse a los años 80 para encontrar un gasto militar tan elevado, ¿no? De hecho, si nos vamos a comparar países, pues vemos que España es el país que menos gasto militar tiene de toda la OTAN.
¿no? El primero sería Polonia, luego Estonia, luego Estados Unidos, ahí lo tenéis, ¿no? Y el que menos España, seguido de Eslovenia, Luxemburgo, Bélgica, en fin. Es un gasto militar muy, muy bajo, acorde a esta nomenclatura, a esta clasificación contable del gasto militar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ya sabéis que hay muchos informes que han denunciado desde hace mucho tiempo, como ese del Centro de las, de Estudios por la Paz, que hay mucho gasto militar que no aparece registrado como gasto en defensa, sino que ha sido elaborado por otros ministerios o se utiliza para comprar armamento desde otro organismo que no está dentro del Ministerio de Defensa, o directamente es para investigación militar, que sirve para gasto militar, pero no es directamente gasto militar, ¿vale? Entonces hay triquiñuelas que ha utilizado sobre todo España. Esto lo utilizarán todos los países, pero lo sabemos por España porque el gasto militar siempre ha tenido muy mala fama en nuestro país. En parte porque durante toda la Guerra Fría estuvimos fuera, no nos enterábamos casi de lo que ocurría fuera de nuestras fronteras, y luego porque hubo una polarización tremenda con la guerra de Irak, sobre todo, ¿no? Entonces, eso es algo que todos los gobernantes en España han querido tratar de evitar, no es muy positivo de cara a la galería aumentar el gasto militar, así que lo metemos en otras partidas y entonces ya no computa como tal, ¿no? Esto es lo que se denuncia aquí. Podéis ver que hay desde esta denuncia que hay clases pasivas militares, que hay pensiones de guerra, que hay aportaciones a mutualismo, que hay también gasto en Guardia Civil, apoyo a la innovación en I+D militar, organismos militares internacionales, que fijaos en este caso es del Ministerio de Exteriores, con lo cual no computa como gasto en defensa, o el apoyo a esa innovación I+D del gasto, el del Ministerio de Industria, con lo cual tampoco, la Guardia Civil es del Ministerio de Interior, ¿veis? Son truquitos para, al fin y al cabo, camuflar y maquillar las cifras, ¿no? Según estos análisis, si se tuviera en cuenta todo este gasto real militar, estaremos hablando de un gasto militar sobre el PIB del 2,17% para el año 2023, o sea, muy por encima de ese 1 y pico por ciento del que hemos hablado antes, o sea, que ya habrían llegado, en España se habría llegado ya a ese compromiso de la OTAN, ¿no? Además, fijaos que si hacemos ese cálculo, esa nueva delimitación contable, tendremos que el gasto militar real sería más del doble. Estaríamos hablando más del doble del que aparece en el presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿no? Sí, aquí lo mismo, una clasificación con los créditos del Ministerio de Industria, que tiene un montón, otros y mucho más que los del Ministerio de Defensa, incluso en innovación, que eso tampoco computa directamente como gasto militar. Además, hay otros indicadores muy interesantes, estos evidenciados por el Instituto Real Elcano, que dan buena cuenta de que España sí está muy metida en el armamento y sobre todo en las operaciones militares de la OTAN. Fijaos, este es un ranking de presencia militar de los países miembros de la OTAN para el año 2023. Y España está en el 6º lugar. Ahí lo podéis ver. Primero está Estados Unidos, con mucha más diferencia con respecto al resto. Tenemos Francia, Reino Unido, Italia, Turquía y luego ya viene España, ¿vale? O sea, lo he dicho bien, ¿no? El sexto, efectivamente, el 6º lugar. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues por lo que he estado leyendo, sin ser ningún experto en el tema, es porque España tiene una posición geoestratégica muy buena al tener tanto mar, y hay muchas operaciones marítimas que España puede hacer y otros países de interior no, ¿vale? Básicamente sería esa la explicación, pero no necesariamente acaban reflejados en gasto militar. Sí hay mucha gente, soldados militares participando en este tipo de operaciones, pero no se computa luego, no aparece registrado como gasto militar, pero claramente es una intervención decidida, importante, relevante, crucial en la OTAN, que no es tenida en cuenta, ¿no? Así que cuando Donald Trump dice que países como España no aportan tanto a la OTAN, es como menos algo muy exagerado, porque no es del todo cierto, ¿no? Además, también Donald Trump dice que Estados Unidos es el que más gasta en la OTAN y que si en Estados Unidos la OTAN no tendría sentido. Bueno, esto no es lo que vemos según los datos, desde luego tiene un papel preponderante, lo acabamos de ver en ese ranking, pero fijaos que aquí, acorde a estos datos, tendría un 15% del total del gasto, que sí, que es muy importante porque hay un montón de países, pero oye, que el resto de países también están aportando bastante para esta organización militar, ¿no? Fijaos, este cuadro, este gráfico es bastante interesante porque se ve la diferencia entre el gasto militar de los países y también la distancia con respecto a Rusia.
Entonces, y también hay una diferenciación entre los países que tienen fronteras con Rusia, que son los que estáis ahí en azul, el primero en Polonia, y los que no tienen fronteras, como España, ¿no? Así que se ve más o menos claro que cuanto más lejos esté de Rusia, menos gasto militar tiene. Hay excepciones, ahí lo podéis ver, como Italia, otros países, pero más o menos se cumple esto, ¿no? Cuanto más cerca de Rusia, más gasta, aunque tampoco se cumple del todo, simplemente como una curiosidad para que veáis algo que entre otras cosas tiene cierto sentido, ¿no? Y aquí podéis ver lo mismo, pero la distancia con respecto a la capital de Moscú, pero con las ayudas destinadas a Ucrania, en porcentaje del PIB desde el 24 de enero de 2022, ¿no? Entonces, efectivamente, vuelve a ocurrir un poquito lo mismo. Cuanto más cerca de Rusia esté, más ayudas has dado a Ucrania, más o menos. Ahí tenéis Estonia, Dinamarca, Lituania y tal. Y cuanto más lejos, pues menos. Con excepciones, como bien podéis ver ahí, Italia, Francia, España o Alemania. Cuando coges a todos los países europeos y vas a ver cuánta ayuda militar han dado a Ucrania, que según Donald Trump es mucho menos que lo que ha dado Estados Unidos, ves que no es así. Ves que es otra mentira de Donald Trump, ¿vale? Estados Unidos ha dado menos ayuda militar a Ucrania que todos los países de la Unión Europea, incluyendo sus instituciones conjuntas, comunitarias, ¿vale? Entonces aquí lo tenéis, son datos y se ve claramente como a mitad de 2023 ya Estados Unidos como que deja de enviar tanta ayuda, se mantiene ahí muy estable y eso es lo que marca una diferencia con respecto a la Unión Europea, que ha sido mucho más estable proporcionando la ayuda, ¿no? Eso sí, la ayuda de Estados Unidos ha sido sobre todo militar, o sea, ha sido en recursos, en armamento, en buena medida también hace negocio así, ¿no? Y en la Unión Europea ha sido más financiera. Y encima, en vez de darlo a fondo perdido, que no tienen que devolverlo, ha sido en forma de préstamo. En cambio, Estados Unidos sí ha dado más ayuda en forma de fondo perdido. Han sido más generosos en ese sentido. Pero si contamos el total, la ayuda militar, financiera y humanitaria, la Unión Europea sigue dando más ayudas a Ucrania en todo este tiempo que ha pasado. Y Estados Unidos da menos, aunque sea de otra naturaleza, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Además, la ayuda que queda aún por asignar, como ahí podéis ver, pues Estados Unidos casi no va a dar ya ayuda a Ucrania y la Unión Europea tiene previsto dar muchísima más ayuda, ¿no? Todo dependerá también de lo que vaya a ocurrir, si se llega a la paz esa tan esperada o no. Y ahora fijaos, importante esto. Estados Unidos está pidiendo al resto de componentes de la OTAN que aumenten su gasto en armamento, al gasto militar. Pero claro, ¿a quién le van a comprar ese armamento? Cazas, buques, fragatas, más armas de todo tipo, obuses, balas, rifles. ¿A quién se lo van a comprar? A los únicos que la venden. ¿Quiénes son los que más venden? Ahí lo tenéis. Estados Unidos, que supone el 42% de todas las exportaciones mundiales de armamento. O sea que esto es algo que le haría negocio a Estados Unidos. Sí, venga, el resto de países de la OTAN, aumentad vuestro gasto militar, comprad más armas. Ah, que soy yo el que las vende. Ah, pues genial para mí. Obviamente aquí hay un interés económico bestial detrás, no se puede negar, aunque sea involuntario, ¿vale? Aunque sea involuntario acabaría beneficiando mucho a Estados Unidos, porque la clave al fin y al cabo es que la importancia de Estados Unidos vendiendo armas es bestial. El segundo país es Francia, el tercero es Rusia, que obviamente no formaría parte, y ya el resto están por detrás, ¿no? Ahí lo tenéis: China, Alemania, Italia, Reino Unido, España, Israel, ¿no? Bastante por detrás del resto, como os decía. Y ahora, claro, ¿qué pasa? Que si se aumenta el gasto militar, para llegar al 5%, 4, 3% ya sería muchísimo sobre el PIB. ¿Qué ocurre? Que según todos los escenarios previstos, te aumenta muchísimo el déficit público, obviamente, porque es mucho más gasto sin tener en cuenta que vas a aumentar los ingresos. Entonces aquí tenéis quiénes tendrían que hacer mayor gasto presupuestario, quiénes tendrían que aumentar mucho más el déficit público para llegar a esos compromisos. Obviamente España, que computa oficialmente con unos gastos contables muy reducidos, pues sería el que más tendría que hacer esfuerzo. Y aquí veis que las variaciones del déficit público, pues en el caso de España aumentarían en un 3%, en el caso de Francia hay un 6%, ¿no? Bueno, no estoy viendo el diferencial ahora mismo, pero sino el total. Pero bueno, la clave es que según estos análisis de Scope Ratings y Standard & Poor's, todos estos países aumentarían mucho el déficit público, lo cual es algo lógico si tienes que aumentar el gasto militar sin prever incremento de impuestos, ¿no? Así que, ¿qué es lo que ha dicho la Unión Europea? Como os avanzaba antes, pues nada,
Esto no lo computamos para las reglas fiscales y así no aumenta el déficit público. Genial, ¿no? Como a nadie se le había ocurrido esto, como decía antes, es una sinvergonzonería, es una barbaridad esto, que el gasto militar sí que lo deje fuera en el cálculo de las reglas fiscales y el gasto en sanidad, por ejemplo, pues no. Es una barbaridad. A ver, en pandemia lo hicieron, había necesidades sociales, humanitarias, sanitarias, una emergencia bestial y dijeron, oye, no vamos a tener en cuenta las reglas fiscales. Genial, genial. Ahí es cuando te das cuenta de que nos han tomado el pelo durante todos estos años, todas estas décadas, diciendo hay que respetar la regla sacrosanta del déficit público y deuda pública, ¿no? Y lo mantuvieron así durante 4 años porque luego se encadenó la crisis de inflación a la crisis sanitaria, pero oye, que ya las reglas fiscales se han reactivado ahora en 2025 y ahora resulta que el gasto militar, porque para ellos es lo importante, para matar gente, porque para eso está el gasto militar, eso sí que no tiene que tenerse en cuenta. Es que es increíble. Y encima, fijaos, Bruselas da por seguro que la flexibilidad fiscal para gasto militar durará varios años. Claro, nada de un año, nada de unos meses, nada hasta que dure la guerra de Ucrania, nada. Ahora ya resulta que vía libre para aumentar el gasto militar, porque nos está pidiendo Trump, porque estamos aquí en un nuevo escenario de geopolítica, y a la gente que no tiene empleo, la gente que está pasando penuria, que le den por saco. Es que esto es una vergüenza increíble que espero que haga despertar a muchísima gente. En un lado, para que vean que el sistema está pensado para los intereses de los ricos y que les da absolutamente igual la gente que necesita mejorar su servicio de sanidad, educación, porque eso dicen, para eso no hay dinero, no, para el gasto militar sí hay dinero y las reglas fiscales no importan. Venga ya, hombre, es que es una tomadura de pelo de las grandes, no es la primera, ya os estoy adelantando algunas, como la de la pandemia, que ahí sí tenía muchísimo sentido, pero luego tenemos otra, no sé, la he comentado 1000 veces, la habréis escuchado. Cuando se instaló el euro con las reglas fiscales del Tratado de Maastricht, resulta que Alemania y Francia incumplían las mismas reglas que ellos mismos habían contribuido a crear como principales protagonistas del proyecto europeo. Pues ¿qué es lo que hicieron? ¿Mejorar sus cuentas públicas para respetar las reglas como están haciendo el resto de países? No. Lo que hicieron fue cambiar las reglas. Las reglas fiscales es como una especie de chicle que lo tiras para arriba, para abajo y tal, como te da la gana cuando te conviene. Cuando eres Alemania y Francia, pues ya está. Eres quien manda y te lo llevas para donde te apetezca, ¿no? En los años del principio del siglo XXI fue vamos a relajar las reglas fiscales para que casualmente Francia y Alemania ya las respeten, casualmente. Y ahora, pues como os estoy diciendo, para el gasto militar, que es lo que toca, pues ya, para esto no se tiene en cuenta. Es una tomadura de pelo increíble que, como digo, espero que haga despertar a mucha gente y que se dé cuenta de que las reglas fiscales es un engaño, es una pantomima para, al fin y al cabo, recortar en servicios públicos que nos favorecen a la mayoría de la población y dedicar dinero solo a lo que a ellos les interesa, como los rescates bancarios, como el gasto militar, ¿no? Y luego también tienen ahora otra idea de, bueno, a lo mejor este gasto público, aumentamos el déficit público, una cosa que no compute para las reglas fiscales, es decir, que la Unión Europea no te va a tirar de las orejas, no te va a buscar las cosquillas por pasarte, porque no te lo está teniendo en cuenta, ¿vale? Eso, el gasto en sanidad sí, pero el gasto militar no. Bueno, no te lo tiene en cuenta. Y otra cosa es de dónde vas a sacar el dinero. Que la Unión Europea no tenía ningún tipo de problema porque tiene una moneda muy potente como el euro que puede crear a libre voluntad sin ningún tipo de límite. Pero bueno, aquí han vuelto otra vez con el debate de habrá que emitir deuda pública conjunta y todos tenemos que ser solidarios y patatín patatán, ¿no? Y aquí volvemos de nuevo a los debates de hace 10 años que nos recuerdan a Alemania y a Holanda oponiéndose a que haya deuda conjunta, que ya se aplicó, ya se emitió deuda conjunta en la pandemia porque había una emergencia tremenda y se dijo o esto o nada, ¿no? Y tuvieron que pasar por el aro. Pues nada, ahora quieren hacer lo mismo con el gasto militar. Fijaos lo aberrante y abominable que es esto, ¿no? O sea, lo de la pandemia tenía sentido, había que salvar vidas, pero ahora es para matar vidas o para complicar los escenarios diplomáticos en vez de perseguir la paz. Lo único que logra la paz es ponerte de acuerdo con tus adversarios para reducir conjuntamente el gasto militar, no para aumentarlo, que es lo que están haciendo. Así que nada, aquí lo tenéis. Donald Trump mintiendo con que España y otros países de la OTAN no gastan tanto. Es mentira, lo que pasa es que no aparece en los datos oficiales. Y al fin y al cabo la Unión Europea actuando de forma vergonzosa para decir, bueno, el gasto militar es súper importante, no lo tendremos en cuenta en las reglas fiscales. Todo lo demás, salud, pensiones, educación, cultura, eso sí, para eso sí que no hay dinero.
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.